La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sara Šefčovič es socióloga e historiadora, investigadora y profesora de la UNAM y articulista en el diario El Universal. Ha publicado una veintena de libros y más de 1000 artículos en revistas y periódicos. Constantemente imparte cursos y conferencias en México y en el extranjero y ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Su obra ha sido traducida a 7 idiomas y llevada al cine, teatro y radio. Es autora, entre otros libros, de los ensayos La suerte de la consorte, del que ya lo charlamos aquí mismo en este espacio de En Voz de Contextos, Las esposas de los gobernantes de México, País de mentiras, La distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana, entre otros libros más, y así como de las novelas Demasiado amor, La señora de los sueños y Vivir la vida. Sara, un gusto saludarle nuevamente en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Que me permitan repetir y hablar con su auditorio. Bien, Sara, y bueno, inicia su libro Vida y Milagros de la Crónica en México con una frase que usted misma afirma, usted misma dice que es sin duda una afirmación arriesgada. La crónica es lo mejor de la literatura mexicana. ¿Por qué, Sara? Porque, bueno, primero los saludo, Juan, Marcela, y muchas gracias, repito, por esta oportunidad. Mira, porque tenemos maravillosas novelas y maravillosos poemas en la literatura mexicana, ensayos brillantes, pero digamos que en conjunto, si tomas todo lo que pasa en la novelística, todo lo que pasa en la poesía, todo lo que pasa en el ensayo, pues no todo es maravilloso. Y con la crónica sucede que sí, que prácticamente todo es maravilloso. Entonces, tomándolo como género en conjunto, es lo mejor de la literatura mexicana, a eso me refiero. Y en la historia que usted presenta de la crónica, bueno, la encontramos desde la época prehispánica hasta nuestros días, pasando por todas las etapas, un análisis muy interesante. Y también el hecho de que pudiera considerarse a la crónica como el patito feo de la literatura, o bien en el género periodístico como un género que podría confundirse con el reportaje. ¿Dónde ubicaría usted a la crónica? ¿Como un género literario o como un género periodístico o una mezcla de ambos? Mira, lo que pasa es que originalmente la crónica fue publicada siempre, de hecho es su medio principal, en periódicos, en revistas que morían bastante rápido, no se publicaba por lo general en libros. Entonces, eso era una de las razones por las que se la consideró un género menor, un género que no tenía importancia. Sin embargo, a diferencia de un reportaje o de otro tipo de periodismo, sí tiene un deseo de hacerte una narración que esté muy bien escrito, entonces sí tiene un deseo literario. Por eso últimamente se les ha dado en llamar a la crónica periodismo narrativo, como para diferenciarla del periodismo de información, de un reportaje, de otro tipo de maneras de hacer periodismo que no tienen una intención también literaria, una intención de narrar bonito, de escoger bien las palabras, de construir agradablemente lo que te están contando. ¿Quiénes considera usted que son los cronistas por excelencia de nuestro país? Bueno, yo empiezo con una historia bastante larga en la que, de acuerdo a mi definición de crónica, que tiene que ver con que tener una voluntad de recoger y enseñarte la realidad a ti como lector, pues empezamos encontrando crónicas desde la época prehispánica, pero las muy importantes crónicas de después de la conquista de México, y después hubo crónicas durante todo el tiempo, pero las mejores podría yo decirte que son a mediados más o menos del siglo XIX, cuando los liberales estaban construyendo este país, las de principios del siglo XX, cuando realmente el género se soltó muchísimo y hablaban de todo lo que estaba sucediendo, en algunos casos con frivolidad, en otros casos con hondura, y se siguió durante todo el siglo XX, y lo que a mí me parece que es el momento más importante, su esplendor, como le llamo en el libro, es la crónica de los últimos 25 años del siglo XX, que son los que conocemos: Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Germán Bellinghausen, José Joaquín Blanco, José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco, Guadalupe Loaesa, Juan Villoro, es ya el principio del
del siglo XXI y algunos otros que están también en esa transición del siglo XXI, como Sergio González Rodríguez, y después ya hoy tenemos una crónica que es muy diferente, la que ya llamo del siglo XXI, no solo porque estamos en esa época, sino porque es diferente de la anterior, en la que tenemos cronistas que nos están describiendo lo que está pasando con la violencia, con las víctimas, con los migrantes, pero de una manera muy diferente a la de fines del siglo XX. De hecho, hasta entre los mismos escritores como que había un dejo de desprecio, discriminación a la crónica como género, como usted misma lo señala en el libro del propio Salvador Novo, que decía que escribía las crónicas pues para sacar el pan de cada día. Así es, y decía incluso que era prostitución hacerlas, pero paradójicamente esta libertad que les dio poder escribir en un género que nadie consideraba importante es lo que le dio su mayor grandeza, porque cada quien podía escribir lo que quisiera, como quisiera, del tamaño que quisiera, sobre el tema que le diera la gana, entonces, y no tenía obligaciones y no cargaba sobre sí la pesada carga de pensar, estoy en la tradición de la novela, tengo que hacer algo que valga la pena, o de la poesía, y entonces eso le dio una gran libertad al género, y es lo que lo hizo ser tan bueno, porque de veras escribieron maravillosamente, justo porque nadie los obligaba, porque nadie les iba a considerar si era bueno, si era malo, ni siquiera lo miraban los críticos. De hecho, usted es un excelente cronista. En La suerte de la consorte nos presenta prácticamente una crónica desde los tiempos prehispánicos con las esposas de los emperadores aztecas hasta nuestros días con la más reciente, que fue la de la esposa de Enrique Peña Nieto. No, perdón, hasta es lo que te iba a decir, hasta Angélica, en efecto, pero no me gustaría pensar que mi libro es crónica, te agradezco la flor, nada más que creo que para la definición que yo misma doy de crónica, mi libro más bien cabe dentro de una historia y contada de una manera que yo quiero que sea agradable y que quiero que le guste al lector, pero es una historia, está basada en datos históricos, está basada en fuentes y no está, digamos, como es la crónica, nada más mi mirada sobre esa realidad, sino que sí, esa es la diferencia, digamos, que yo haría entre mi libro y una crónica. Entonces, ¿cuál sería la frontera entre la crónica y el ensayo, por ejemplo? Exactamente, es eso, en la crónica el cronista observa una realidad y la describe y te la trata de platicar a ti como lector para ayudarte a conocerla, incluso muchas veces para ayudarte a pensar cómo interpretarla. Mientras que en el ensayo o en los libros, digamos, que es en donde yo coloco mi libro de La suerte de la consorte, pues tenemos datos, tenemos cifras, vamos a la hemeroteca, vamos a la biblioteca, comparamos diferentes versiones de distintos autores, tratas de explicar todo el contexto en el que se están dando los sucesos, los personajes. Entonces no es una descripción nada más de esa realidad inmediata que estás viendo, sino que tiene un objetivo más amplio y diría yo un poco más profundo también. Esto quiere decir entonces que una característica de la crónica es que el cronista debió haber vivido en esa época para relatar los hechos como él los vio, y una persona que no nació en esa época no podría realizar una crónica porque no la vivió. Pues en principio esa sería la idea, aunque tenemos algunas crónicas muy simpáticas, por ejemplo, de gente que en el siglo XX escribió sobre la época colonial imaginándose cómo era. Pero eso sería más bien ficción, no sería crónica, porque en efecto la crónica es cuando estás ahí como participante o como testigo, pero estás viendo lo que estás relatando. Sin embargo, nos encontramos con novelas, con poemas e incluso con obras pictóricas, obras teatrales, es decir, de otros géneros de la literatura que podrían tener cierta similitud o hermandad con la crónica, ¿o no es así? Bueno, yo digo que toda la literatura mexicana funciona, o casi toda, como crónica por esta obsesión de la cultura mexicana de conocernos, de conocer México, de conocer y explicar que somos los mexicanos. Pero esa obsesión, digamos, no es lo mismo contada en una novela, pues tú puedes conocer, imaginarte que el campo en Jalisco es como te lo contó Rulfo, o que los pequeños pueblos son como te los contó Arreola, o como te los contó Elena Garro, pero eso es ficción. Entonces puede ser que se parezcan y puede ser que no, mientras que en una crónica tú piensas, o esa es la voluntad por lo menos del cronista,
que está transmitiéndose esa realidad que está viendo en este momento, una marcha en la calle, un domingo en la Alameda, una iglesia en Puebla, cómo llega la gente a rezar. Es una cosa mucho más, digamos, se supone que sin imaginación. Es cierto que el cronista ordena la realidad y la acomoda y te la presenta como a él le parece que es una mejor manera, pero de todos modos insiste en no tener nada inventado y nada de ficción. Uno de los capítulos de su libro dice, de todo es crónica, a nada es crónica. Sí. ¿Pudiera ampliar un poco? Porque todo el tiempo te estoy diciendo que la literatura mexicana nos ha funcionado, incluso novelas, incluso poemas, incluso canciones, y como tú decías, música, arquitectura, danza, pero yo nada más hablo de palabras, como una especie de crónica de todo lo que es México, y esto se acabó ahora, porque ahora la literatura que se está haciendo en nuestro país es una literatura que solo se fija en el yo, en cada persona, en cada autor, lo que al autor le interesa, lo que el autor piensa, lo que el autor siente, o el narrador o el personaje, y ya no le interesa transmitirnos lo que está pasando a su alrededor, lo que es México, lo que es el contexto, no sé, urbano, rural, en fin, solo le interesa su personita y lo que a su personita le puede afectar o no afectar. Entonces, por eso digo que ahora esa literatura, que es la que se está haciendo de manera más importante en México, ya no funciona como crónica. Y me refiero incluso a la novela del narco, que es la novela de moda y que es la crónica de moda, pero que se vuelven también muy, muy ficcionales con esta alucinación que tienen con la violencia y con estas descripciones infinitas de cómo ellos conciben que puede ser la vida de los narcos, y acaban por no ser una crónica, sino una invención absoluta de los autores. Bien, ¿cuál considera usted que sería la principal aportación de esta obra, Vida y Milagros de la Crónica en México, hacia un género que, como usted misma lo afirma, no ha sido muy estudiado? Exacto, lo primero es eso, sacarlo de, pues, un poco de la oscuridad, porque si bien hay gente que tiene muchos años trabajando en la Universidad Nacional, rescatando crónicas y juntando el trabajo de los cronistas, no ha salido mucho del ámbito académico. A mí por eso me gustaría pensar que esta visión general, esta historia, estas preguntas que yo me hago de por qué se escribió crónica, para qué sigue siendo importante escribir crónica, cómo se la ha leído, cuál es su diferencia con otros géneros, esta pequeña, digamos, este recorrido con pequeños espacios antológicos en donde recojo la voz de los propios narradores, de los propios cronistas, pues me gustaría pensar que sirve para que la gente conozca el género, un género que ha sido muy, muy leído y que ha gustado mucho siempre en México y muy original de nuestro país. Y me gustaría también pensar que alguien puede recoger el guante de todas mis provocaciones respecto a cómo interpretarla y que se pueda establecer como ese diálogo que me gusta establecer con los lectores, que toda la vida me han hecho el honor de seguirme, y entonces poder discutir si les parece correcta esa interpretación, esa manera de ver las cosas, ese interés que yo creo que tiene este género, ¿no? Y finalmente, de mi parte, ¿podría hablarse de subgéneros dentro del mismo género de la crónica en el que se pudieran distinguir las diferencias en cuanto al estilo, la forma y el fondo de una crónica? Porque no es lo mismo leer, por ejemplo, una crónica de Manuel Gutiérrez Nájera que una de Juan Villoro, que una de Elena Poniatowska, o que una de José Joaquín Blanco, que una de Carlos Monsiváis, por ejemplo. Por supuesto. Para empezar, las épocas. Cada época le da, digamos, el acento diferente a cuáles son los temas importantes para destacar. Y en segundo lugar, por supuesto, la manera de escribirlo, cómo escribió Bernal Díaz de Castillo, o cómo estamos escribiendo ahora. Pero sobre todo creo que lo más importante es el objetivo que se plantearon, lo que querían hacer los cronistas, a quién le querían hablar, a quién le querían enseñar el país que le estaban enseñando, y sobre todo también si tenían una voluntad de pensar que eso que ellos estaban haciendo iba a servir para algo. A algunos les pareció que el rey de España podía servirle lo que le contaban sobre este lugar para gobernarlo mejor, y hoy, por ejemplo, ¿qué estamos pensando que puede servir esta crónica de la violencia? ¿Servirá para nada más retratarla o tienen el objetivo de que algo se pueda hacer contra ella cuando la conozcamos? En la crónica de fines del siglo XX, la de Monsiváis, Poniatowska, etcétera, sí había un objetivo moral muy claro de con quién había que estar,
quiénes eran, digamos, los buenos de la película en este país, que no eran los corruptos, los autoritarios, los represores, y cómo ellos suponen que nosotros tenemos que seguir a esos grupos y apoyarlos y generar una sociedad civil y generar grupos que trabajen por mejorar este país. Entonces, ese objetivo sí ha variado mucho a lo largo de los años. Excelente. Sara Šefčovič, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos y la recomendación de este libro Vida y Milagros de la Crónica en México, imprescindible para los amantes de la literatura, pero también para los amantes de los géneros periodísticos. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad te lo agradezco 2 y 3 veces. Buenos días. Hasta luego.